Nunca pensé que una mañana cualquiera en la oficina se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida profesional. Pero antes de contarte cómo mi jefe se quedó sin palabras cuando descubrió quién era realmente, déjame llevarte al principio de esta historia que cambió todo para siempre. Mi nombre es Elena, y durante 3 años trabajé como asistente administrativa en una empresa de consultoría llamada Meridian Solutions. Era un trabajo sencillo, nada glamoroso, pero me permitía mantener un perfil bajo mientras manejaba otros asuntos mucho más importantes en mi vida. Verás, lo que nadie en esa oficina sabía era que yo tenía un secreto que guardaba celosamente. Todo comenzó cuando tenía 25 años. Mi abuelo, un hombre visionario que había invertido en bienes raíces durante décadas, me dejó en herencia un edificio de oficinas de 12 pisos en el distrito financiero de la ciudad. No era cualquier edificio, era una propiedad valorada en varios millones de euros, ubicada en una de las zonas más exclusivas y codiciadas para empresas. Pero aquí viene lo interesante, decidí mantener mi identidad como propietaria completamente en secreto. ¿Por qué?, te preguntarás. Bueno, había visto cómo el dinero y el poder cambiaban a las personas, cómo las relaciones se volvían falsas cuando la gente sabía que tenías recursos. Quería conocer el mundo laboral real, sin que nadie me tratara diferente por mi situación económica. Así que contraté a una empresa de gestión inmobiliaria para que manejara todos los asuntos relacionados con el edificio, mientras yo vivía una vida completamente normal como empleada. Meridian Solutions ocupaba 3 pisos completos del edificio, el 7º, 8º y 9º. Yo trabajaba en el 8º piso, en un cubículo pequeño cerca de las ventanas, desde donde podía ver parte de la ciudad que, técnicamente, me pertenecía en gran medida. La ironía era deliciosa, aunque a veces también frustrante. Mi jefe se llamaba Ricardo Vega, un hombre de 42 años que había llegado a la empresa hace apenas 2 años, pero que rápidamente había ascendido a director de operaciones. Era el típico ejecutivo que compensaba su inseguridad con gritos y malos tratos hacia sus subordinados. Tenía la costumbre de humillar públicamente a los empleados, especialmente a aquellos que consideraba prescindibles o de bajo nivel, categoría en la que aparentemente me había colocado desde el primer día. Ricardo tenía una personalidad tóxica que contaminaba todo el ambiente laboral. Era de esas personas que necesitaban sentirse superiores constantemente, y para eso, necesitaba tener a alguien a quien menospreciar. Por alguna razón que nunca logré entender completamente, yo me había convertido en su objetivo favorito. Los primeros meses fueron relativamente tranquilos. Ricardo se limitaba a comentarios sarcásticos ocasionales o a asignarme tareas adicionales sin compensación extra. Pero conforme pasaba el tiempo, su comportamiento se volvía cada vez más agresivo y público. Parecía disfrutar genuinamente de hacerme quedar mal frente a otros colegas. Recuerdo vívidamente un martes por la tarde cuando me gritó durante 15 minutos porque había ordenado material de oficina de una marca diferente a la usual. El proveedor habitual había tenido problemas de stock, así que tomé la iniciativa de buscar una alternativa de la misma calidad pero de otra marca. En lugar de agradecer mi proactividad, me humilló frente a todo el departamento, diciendo que los empleados de mi nivel no tenían autoridad para tomar ese tipo de decisiones. Otro incidente memorable ocurrió durante una reunión con clientes importantes. Había preparado una presentación impecable sobre los avances de un proyecto, pero Ricardo decidió interrumpirme constantemente, corrigiendo detalles menores y haciéndome ver incompetente frente a los clientes. Después de la reunión, me dijo que debería agradecer tener trabajo porque con mi falta de criterio profesional sería difícil que encontrara empleo en otro lugar. Cada humillación era una prueba de paciencia. Podría haberlo despedido en ese mismo momento, podría haber revelado mi identidad y haberlo echado del edificio junto con toda la empresa si hubiera querido. Pero algo dentro de mí quería ver hasta dónde llegaría, quería entender realmente la naturaleza de personas como él. Además, había algo poético en la situación. Él creía tener todo el poder, creía que podía tratarme como quisiera porque yo era solo una asistente, mientras que en realidad, él trabajaba en mi edificio, pagaba renta a mi empresa de gestión inmobiliaria, y su trabajo dependía indirectamente de mis decisiones como propietaria. Durante esos 3 años, mantuve mi doble vida con una precisión casi militar. Por las mañanas llegaba a la oficina como Elena la asistente, tomaba el ascensor hasta el 8º piso, y cumplía mis responsabilidades laborales con diligencia. Por las tardes, después del trabajo, me reunía con mis administradores inmobiliarios para revisar contratos, aprobar renovaciones de arrendamiento y tomar decisiones sobre mejoras al edificio.
La empresa de gestión inmobiliaria, Prometheus Properties, manejaba todos los aspectos operativos del edificio. Ellos se encargaban de cobrar las rentas, mantener las instalaciones, negociar con los inquilinos y manejar cualquier problema que surgiera. Yo había sido muy clara desde el principio. Mi identidad debía mantenerse absolutamente confidencial. Solo 3 personas en Prometheus sabían quién era realmente: el director general, el gerente de propiedades y la abogada corporativa. Mis reuniones con ellos siempre eran fuera del horario laboral, en oficinas alternas o incluso en mi apartamento. Habíamos desarrollado un sistema de comunicación muy sofisticado para mantener el secreto. Cuando necesitaba tomar decisiones importantes sobre el edificio, lo hacía a través de llamadas encriptadas o reuniones discretas. Una de las decisiones más importantes que tomé durante ese periodo fue aprobar una renovación completa del sistema de aire acondicionado del edificio. Era una inversión significativa, pero necesaria para mantener la comodidad de los inquilinos y el valor de la propiedad. La ironía era que yo misma, como empleada de Meridian Solutions, me beneficiaría directamente de esa mejora, pero nadie sabía que yo había sido quien la había autorizado. Otro proyecto importante fue la modernización de los ascensores. El edificio tenía 4 ascensores que ya tenían más de 15 años de antigüedad. Decidí reemplazarlos completamente con tecnología de última generación, incluyendo sistemas inteligentes de distribución de tráfico y paneles táctiles. La instalación tomó varios meses y causó algunas molestias temporales, pero el resultado final fue espectacular. Durante todo este tiempo, Ricardo continuaba con sus abusos. Parecía que cada semana encontraba una nueva forma de humillarme o menospreciarme. Había ocasiones en que sus comentarios eran tan crueles que veía a otros colegas intercambiar miradas incómodas, pero nadie se atrevía a confrontarlo directamente. Un viernes por la tarde, Ricardo decidió reorganizar completamente la distribución de los cubículos en nuestro piso. Sin consultar con nadie, anunció que mi espacio de trabajo sería trasladado al rincón más alejado de las ventanas, junto al archivo muerto y la máquina de café. Su justificación fue que los empleados más valiosos merecían los mejores espacios y que yo debería estar agradecida de tener cualquier espacio. La relocación fue humillante y obviamente dirigida específicamente hacia mí. Mi nuevo cubículo era notablemente más pequeño, estaba en una zona con poca iluminación natural, y el ruido constante de la máquina de café hacía difícil concentrarse. Pero lo que más me molestó no fue la incomodidad física, sino la clara intención de Ricardo de demostrar públicamente mi bajo estatus en la empresa. Esa noche, después del trabajo, tuve una reunión con mi equipo de Prometheus Properties. Les conté sobre la situación laboral, sin entrar en detalles específicos, pero mencioné que estaba considerando no renovar el contrato de arrendamiento con Meridian Solutions cuando expirara en 6 meses. La renta que pagaban era sustancial, equivalente a casi 150.000 euros anuales solo por los 3 pisos que ocupaban. Mi gerente de propiedades, un hombre muy experimentado llamado Carlos, me aconsejó tener paciencia. Me recordó que Meridian Solutions era un inquilino ejemplar que siempre pagaba puntualmente y mantenía las instalaciones en excelente estado. Desde una perspectiva puramente comercial, no tenía sentido perder un inquilino tan confiable por razones personales. Pero Carlos no entendía la situación completa. No se trataba solo de un jefe difícil o un ambiente laboral tóxico. Se trataba de dignidad humana, de respeto básico y de principios fundamentales sobre cómo las personas deberían tratarse entre sí. Decidí darle a Ricardo una oportunidad más. Si podía comportarse profesionalmente durante los próximos meses, estaría dispuesta a separar mi vida personal de mis decisiones comerciales. Pero si continuaba con sus abusos, tomaría medidas más drásticas. Por supuesto, Ricardo no tenía idea de que estaba siendo evaluado. Para él, yo seguía siendo la misma asistente administrativa que podía maltratar sin consecuencias. Y efectivamente, su comportamiento no solo continuó, sino que empeoró. El punto de inflexión llegó un lunes por la mañana de octubre. Habíamos estado trabajando en una propuesta muy importante para un cliente potencial, un proyecto que podría generar ingresos significativos para la empresa. Yo había estado involucrada en la preparación de documentos y análisis preliminares durante varias semanas. La presentación estaba programada para las 10 de la mañana en la sala de conferencias principal. Ricardo había insistido en que yo asistiera porque conocía mejor que nadie los detalles técnicos del proyecto. Sin embargo, la noche anterior había decidido hacer cambios de último minuto a la presentación sin informarme.
Cuando llegué a la oficina esa mañana, encontré un mensaje de Ricardo en mi computadora con nuevas instrucciones y modificaciones que debía implementar antes de la reunión. El problema era que las instrucciones eran confusas, algunas eran contradictorias, y el tiempo era insuficiente para hacer todos los cambios correctamente. Hice mi mejor esfuerzo por implementar las modificaciones, pero durante la presentación, quedó claro que algunos datos no coincidían y que había inconsistencias en ciertos análisis. Los clientes potenciales comenzaron a hacer preguntas técnicas específicas, y cuando intenté explicar las discrepancias, Ricardo me interrumpió bruscamente. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba, especialmente Ricardo. Porque justo después de ese momento de máxima tensión, todo cambiaría para siempre. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo terminó este enfrentamiento épico, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Te prometo que lo que pasó después superó todas mis expectativas. Después de interrumpirme durante la presentación, Ricardo decidió que era el momento perfecto para una de sus humillaciones públicas más espectaculares. Se levantó de su silla, caminó hasta donde yo estaba parada, y comenzó a gritarme frente a los clientes potenciales y todo el equipo presente en la sala de conferencias. Elena, esto es completamente inaceptable, comenzó con voz elevada. ¿Cómo es posible que hayas preparado una presentación tan mediocre? ¿Realmente crees que puedes venir aquí a perder el tiempo de clientes tan importantes con este trabajo de aficionada? Los clientes intercambiaron miradas incómodas. Mis colegas miraban hacia abajo, claramente avergonzados por la situación, pero sin atreverse a intervenir. Ricardo continuó su diatriba sin importarle la audiencia. Francamente, no sé por qué sigo manteniendo empleados como tú en esta empresa. Tu falta de profesionalismo y competencia es un reflejo terrible de nuestra organización. Tal vez debería reconsiderar tu posición aquí. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se quebró. No era solo la humillación pública, ni siquiera la injusticia de ser culpada por sus propios errores de comunicación. Era la acumulación de 3 años de maltrato, de menosprecio constante, de ser tratada como si fuera menos que humana. Pero también sentí algo más, una calma extraña, una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. Había llegado el momento de que Ricardo conociera la verdad. Me quedé en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Ricardo interpretó mi silencio como sumisión y decidió continuar con su espectáculo. ¿Ni siquiera vas a disculparte? ¿Ni siquiera tienes la decencia de reconocer tu incompetencia? ¿Realmente eres? Ricardo, lo interrumpí con una voz tranquila pero firme. Creo que hay algo que necesitas saber. Él se detuvo, sorprendido por mi interrupción. Durante 3 años, nunca le había respondido de manera directa durante una de sus humillaciones. Siempre había aceptado sus gritos en silencio, había agachado la cabeza, había esperado a que terminara su espectáculo. ¿Disculpa? ¿Quién te dio permiso de interrumpirme? Realmente no tienes idea de tu lugar en esta empresa, ¿verdad? Tienes razón, respondí, manteniendo mi voz calmada. No tengo idea de mi lugar en esta empresa, pero sí tengo muy claro mi lugar en este edificio. Ricardo frunció el ceño, confundido por mi comentario. Los demás en la sala también parecían desconcertados. Saqué mi teléfono móvil y marqué un número que tenía en marcación rápida. Carlos, soy Elena, dije cuando contestó mi gerente de propiedades. ¿Podrías venir a la sala de conferencias del 8º piso de inmediato? Hay algo que necesito aclarar con el inquilino. ¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿De qué estás hablando?, preguntó Ricardo, su voz comenzando a mostrar signos de nerviosismo. Carlos Mendoza, de Prometheus Properties, respondí tranquilamente. La empresa que administra este edificio. Colgué el teléfono y me dirigí hacia la ventana de la sala de conferencias. Desde allí se podía ver una vista panorámica de la ciudad, una vista que técnicamente me pertenecía. Verás, Ricardo, durante estos 3 años has estado bajo la impresión de que puedes tratarme como quieras porque soy solo una asistente administrativa. Has asumido que no tengo poder, que no tengo opciones, que debo aguantar tus humillaciones porque necesito este trabajo. Me volteé para mirarlo directamente a los ojos. Su expresión había cambiado completamente. Ya no mostraba la arrogancia de siempre. Había algo en mi tono, en mi postura, que le indicaba que algo fundamental había cambiado en la dinámica de nuestra relación.
Pero te has equivocado en una cosa muy importante, continué. No trabajo aquí porque necesite el dinero. Trabajo aquí porque elegí hacerlo. Y la razón por la que elegí trabajar específicamente en este edificio es porque me pertenece. El silencio en la sala era absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tráfico lejano de la calle, el sonido de mi propio corazón latiendo aceleradamente. ¿Qué dijiste?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Mi nombre completo es Elena Martínez Vega, y soy la propietaria de este edificio de 12 pisos. Prometheus Properties es la empresa que contraté para administrar la propiedad, incluyendo el manejo de contratos de arrendamiento, mantenimiento y relaciones con inquilinos como Meridian Solutions. En ese momento se escucharon golpes suaves en la puerta de la sala de conferencias. Era Carlos, mi gerente de propiedades, acompañado por la abogada corporativa, María José Herrera. Buenos días, señorita Martínez Vega, dijo Carlos al entrar. Recibí su llamada. ¿En qué podemos asistirla? La confirmación de mi identidad por parte de Carlos fue como una bomba en la sala. Ricardo se había quedado completamente pálido. Los clientes potenciales parecían estar procesando lentamente lo que acababan de presenciar. Mis colegas me miraban con una mezcla de asombro e incredulidad. Carlos, quiero que revises el estado del contrato de arrendamiento de Meridian Solutions. Específicamente, necesito conocer los términos relacionados con rescisión por causa justa y las cláusulas de comportamiento profesional que incluimos en el acuerdo. María José, la abogada, abrió su portafolio y comenzó a revisar documentos. Señorita Martínez Vega, el contrato actual tiene una cláusula específica que permite la rescisión inmediata si el comportamiento de los empleados del inquilino crea un ambiente hostil o daña la reputación del edificio. Ricardo finalmente logró articular algunas palabras. Esto tiene que ser una broma. Elena, ¿qué tipo de juego estás jugando? ¿Contrataste actores para hacerme creer que? No es un juego, Ricardo, lo interrumpí. Y puedes verificar todo lo que estoy diciendo. Carlos, ¿puedes mostrarle al señor Vega los documentos de propiedad? Carlos sacó una carpeta con documentos oficiales, incluyendo escrituras de propiedad, certificados de registro mercantil y contratos de administración. Todo estaba debidamente autenticado y sellado por las autoridades correspondientes. Mientras Ricardo revisaba los documentos con manos temblorosas, continué hablando. Durante 3 años, he observado tu comportamiento no solo hacia mí, sino hacia otros empleados. He documentado cada incidente de maltrato, cada humillación pública, cada abuso de poder. Saqué una carpeta que había preparado meticulosamente durante meses. Contenía fechas específicas, testimonios de colegas, correos electrónicos con comentarios inapropiados, e incluso algunas grabaciones de audio de sus arrebatos más severos. Verás, una de las ventajas de ser solo una asistente administrativa es que la gente tiende a ignorarte, a actuar como si fueras invisible. Eso me dio la oportunidad perfecta para documentar comportamientos que normalmente permanecerían ocultos. Los clientes potenciales habían permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero finalmente uno de ellos habló. Señorita Martínez Vega, lamentamos profundamente haber sido testigos de este comportamiento inapropiado. Si realmente es usted la propietaria del edificio, queremos que sepa que el señor Vega no representa los valores profesionales que buscamos en nuestros socios comerciales. Ricardo se había sentado pesadamente en una silla, los documentos esparcidos frente a él. Su mundo había cambiado completamente en cuestión de minutos. El poder que creía tener se había evaporado, y ahora se encontraba en la posición más vulnerable posible. Elena, señorita Martínez Vega, balbuceó. Yo no sabía. Si hubiera sabido que usted era. ¿Qué? Lo interrumpí. Si hubiera sabido que era la propietaria, ¿me habrías tratado con respeto? El respeto básico que merece cualquier ser humano depende de su cuenta bancaria o su posición social. La pregunta quedó flotando en el aire. Ricardo no tenía respuesta porque sabíamos todos, incluyéndolo a él, cuál era la verdad. Me habría tratado completamente diferente si hubiera conocido mi situación económica real, pero eso solo confirmaba que su maltrato hacia mí había sido basado en su percepción de que yo era vulnerable e indefensa. Carlos, continué, dirigiéndome a mi gerente de propiedades, quiero que programes una reunión con los directivos de Meridian Solutions para mañana por la mañana. Necesitamos discutir el futuro de su contrato de arrendamiento.
Por supuesto, señorita Martínez Vega. ¿Debo invitar también a representantes legales? Sí, creo que será necesario. En ese momento, el director general de Meridian Solutions, señor Ramírez, entró a la sala de conferencias. Había escuchado rumores de que algo inusual estaba ocurriendo y había venido a investigar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando la escena extraña que se desarrollaba frente a él, documentos legales esparcidos en la mesa, empleados con expresiones de shock, clientes potenciales incómodos, y Ricardo con la cara enterrada entre las manos. Señor Ramírez, dije, extendiéndole mi mano, permíteme presentarme formalmente. Soy Elena Martínez Vega, propietaria de este edificio y, hasta hace unos minutos, empleada de su empresa. El señor Ramírez me miró con incredulidad, luego miró a Carlos y María José, quienes confirmaron mi identidad con un asentimiento formal. Tenemos una situación muy delicada que resolver, continué. Su director de operaciones ha estado creando un ambiente laboral tóxico que no solo afecta a los empleados, sino que también compromete la reputación profesional que esperamos mantener en este edificio. Durante los siguientes 30 minutos, expliqué toda la situación al señor Ramírez. Le mostré la documentación de los incidentes, le permití escuchar algunas de las grabaciones de audio y le presenté testimonios escritos de otros empleados que habían sido testigos del comportamiento de Ricardo. El señor Ramírez estaba visiblemente consternado. Meridian Solutions tenía una reputación sólida en la industria, y era claro que el comportamiento de Ricardo no representaba los valores corporativos de la empresa. Señorita Martínez Vega, dijo finalmente, le ofrezco mis disculpas más sinceras por el comportamiento inaceptable del señor Vega. Quiero asegurarle que esto no representa los estándares profesionales de nuestra organización. Ricardo finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, y era obvio que había estado llorando. La realidad de su situación había comenzado a asentarse completamente. Señor Ramírez, dijo con voz quebrada, puedo explicar todo esto. Ha habido malentendidos, interpretaciones incorrectas de situaciones normales de trabajo. Ricardo, lo interrumpió el señor Ramírez con firmeza, he escuchado las grabaciones. He visto la documentación. No hay malentendidos que explicar. Se volvió hacia mí, señorita Martínez Vega, ¿qué necesitamos hacer para resolver esta situación y mantener una relación comercial positiva entre nuestras organizaciones? Era una pregunta cargada de implicaciones. Tenía el poder de terminar el contrato de arrendamiento inmediatamente, lo que habría causado enormes trastornos operativos y financieros para Meridian Solutions. También podía exigir la terminación inmediata de Ricardo, o incluso tomar acciones legales por el ambiente laboral hostil. Pero en ese momento, mirando a Ricardo completamente derrotado, sentí algo inesperado, compasión. No compasión por sus acciones, que habían sido inexcusables, sino por el ser humano que había llegado a un punto tan bajo que necesitaba humillar a otros para sentirse importante. Señor Ramírez, dije después de un momento de reflexión, voy a ser muy clara sobre mis expectativas. Primero, el señor Vega debe ser removido de cualquier posición de supervisión inmediatamente. Su comportamiento ha demostrado que no tiene las habilidades interpersonales necesarias para liderar equipos. Ricardo me miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. Había esperado consecuencias mucho más severas. Segundo, continué, quiero que implementen un programa integral de capacitación en respeto laboral y liderazgo ético para todos los empleados en posiciones de supervisión. Este programa debe incluir evaluaciones regulares y un sistema de retroalimentación de 360 grados. Tercero, estableceremos un sistema de comunicación directa entre mi equipo de administración y los empleados de Meridian Solutions. Si en el futuro ocurren situaciones similares, quiero saberlo inmediatamente. Y finalmente, agregué, mirando directamente a Ricardo, el señor Vega debe presentar disculpas formales no solo a mí, sino a todos los empleados que han sido afectados por su comportamiento. Estas disculpas deben ser sinceras, específicas, y acompañadas de un plan concreto de cambio personal. El señor Ramírez aceptó todas mis condiciones sin hesitación. Era obvio que valoraba el contrato de arrendamiento y quería mantener la relación comercial. Pero la historia no termina ahí. Durante los días siguientes, las noticias de lo ocurrido se extendieron por todo el edificio. Otros inquilinos se enteraron de mi identidad real, y varios empleados de diferentes empresas se acercaron a mí para contarme sus propias experiencias con jefes abusivos.
Me di cuenta de que tenía una oportunidad única de crear un cambio positivo más amplio. Como propietaria del edificio, tenía la autoridad moral y legal para establecer estándares de comportamiento profesional para todas las empresas inquilinas. Trabajé con María José para desarrollar un código de conducta profesional que se convirtió en parte integral de todos los contratos de arrendamiento. Este código establecía expectativas claras sobre el trato respetuoso entre empleados, prohibía el acoso y la intimidación, y creaba mecanismos de reporte y resolución de conflictos. También establecí un fondo de becas para capacitación en liderazgo ético, financiado con parte de los ingresos del edificio. Empleados de cualquier empresa inquilina podían aplicar para recibir formación gratuita en habilidades de comunicación, resolución de conflictos y gestión de equipos. En cuanto a Ricardo, cumplió con todos los requisitos que habíamos establecido. Presentó disculpas formales y sinceras, participó en un programa intensivo de coaching ejecutivo y fue trasladado a una posición donde no tenía responsabilidades de supervisión. Con el tiempo, logró reconstruir su reputación profesional, aunque nunca volvió a una posición de liderazgo. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en mí misma. Mantener el secreto durante 3 años había sido emocionalmente agotador. La experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, el poder, y la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, independientemente de su posición aparente en la jerarquía social. También me ayudó a desarrollar una empatía más profunda hacia los empleados que enfrentan situaciones de abuso laboral. Entendí de primera mano lo difícil que puede ser defenderse cuando sientes que no tienes poder o alternativas. Decidí usar mi experiencia para crear cambios sistemáticos más amplios. Comencé a colaborar con organizaciones de derechos laborales para desarrollar programas de prevención de acoso en el lugar de trabajo. También inicié un proyecto de investigación sobre la efectividad de diferentes enfoques para crear culturas laborales más respetuosas y productivas. Los clientes potenciales que habían presenciado todo el incidente, por cierto, decidieron trabajar directamente conmigo en lugar de con Meridian Solutions. Habían quedado impresionados no solo por la revelación dramática, sino por la forma madura y constructiva en que había manejado una situación muy difícil. Eso me llevó a explorar nuevas oportunidades comerciales. Comencé a ofrecer servicios de consultoría organizacional, ayudando a empresas a identificar y resolver problemas de cultura laboral antes de que se convirtieran en crisis mayores. La experiencia también cambió mi perspectiva sobre la riqueza y el privilegio. Había heredado una fortuna considerable, pero mantenerla en secreto me había dado la oportunidad de experimentar la vida desde una perspectiva completamente diferente. Entendí que el dinero puede proporcionar seguridad y oportunidades, pero no garantiza respeto, felicidad o realización personal. Un año después del incidente, organicé una celebración para conmemorar el primer aniversario de la implementación del Código de Conducta Profesional en el edificio. Invité a representantes de todas las empresas inquilinas, incluyendo a Ricardo y al señor Ramírez de Meridian Solutions. Durante mi discurso de apertura, reflexioné sobre las lecciones aprendidas. El poder real no viene de la capacidad de humillar o controlar a otros. El poder real viene de la capacidad de crear oportunidades, resolver problemas y contribuir positivamente a la vida de las personas que nos rodean. Ricardo se acercó a mí después del evento. Había cambiado notablemente durante ese año. Su actitud era más humilde, más reflexiva. Me agradeció por haberle dado la oportunidad de crecer en lugar de simplemente destruir su carrera. Elena, me dijo, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón después de cómo te traté, pero quiero que sepas que esa experiencia me cambió fundamentalmente como persona. Me obligó a confrontar aspectos de mi personalidad que había estado ignorando durante años. Le respondí con honestidad, Ricardo, el perdón es un proceso complejo. No puedo borrar el dolor que causaste, ni a mí ni a otros. Pero puedo reconocer el esfuerzo genuino que has hecho para cambiar, y eso cuenta para algo. Esa conversación me hizo reflexionar sobre la naturaleza del perdón y la redención. ¿Pueden las personas realmente cambiar? ¿Es posible superar patrones de comportamiento tóxico que han estado presentes durante años? En el caso de Ricardo, la evidencia sugería que sí era posible, pero requería un catalizador poderoso, consecuencias reales y significativas por su comportamiento, combinadas con un apoyo estructurado para el cambio. Pero no todos los casos tienen finales tan optimistas. Durante mis consultorías posteriores con otras organizaciones,
Encontré situaciones donde el comportamiento abusivo estaba tan arraigado que la única solución viable era la separación definitiva de la persona problemática de la organización. Aprendí que cada situación es única y requiere un enfoque personalizado. Algunos individuos responden positivamente cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, mientras que otros se vuelven más defensivos y resistentes al cambio. La clave está en crear sistemas organizacionales que no dependan de la buena voluntad individual, sino que establezcan estructuras claras de responsabilidad y consecuencias. El código de conducta profesional que implementé en mi edificio fue efectivo precisamente porque no era opcional ni dependía de la interpretación personal de cada gerente. 2 años después del incidente original, decidí hacer pública mi historia. Escribí un artículo detallado para una revista de negocios, compartiendo tanto los aspectos dramáticos de la confrontación como las lecciones más profundas sobre liderazgo ético y cultura organizacional. La respuesta fue abrumadora. Recibí cientos de mensajes de personas que habían vivido experiencias similares de abuso laboral, tanto como víctimas como testigos. Muchos compartían historias de jefes tóxicos que habían afectado su autoestima, su salud mental y sus trayectorias profesionales. Pero también recibí mensajes de gerentes y directivos que reconocieron comportamientos problemáticos en sí mismos. Algunos admitieron que, sin darse cuenta completamente, habían creado ambientes laborales tóxicos por su falta de habilidades de comunicación o por reproducir patrones de liderazgo autoritario que habían experimentado en sus propias carreras. Esto me llevó a desarrollar un programa más amplio llamado Liderazgo Consciente, que ofrecía talleres y coaching tanto para empleados que enfrentaban situaciones de abuso como para líderes que querían mejorar sus habilidades interpersonales. El programa incluía técnicas de comunicación asertiva, estrategias para documentar y reportar comportamientos inapropiados, y herramientas para crear culturas de trabajo más colaborativas y respetuosas. Una de las sesiones más impactantes que facilité fue un taller conjunto donde Ricardo participó como copresentador, compartiendo su perspectiva sobre cómo había llegado a desarrollar patrones de comportamiento abusivo y qué estrategias había usado para cambiar. Su honestidad brutal sobre sus propias inseguridades y mecanismos de defensa fue reveladora. Explicó cómo había crecido en un ambiente familiar donde el grito y la intimidación eran métodos normales de comunicación, y cómo había reproducido esos patrones en su vida profesional sin cuestionar su efectividad o su impacto en otros. Creía que ser un líder fuerte significaba ser temido, admitió frente a una audiencia de más de 200 profesionales. Confundía autoridad con autoritarismo, y liderazgo con dominación. No entendía que el verdadero liderazgo viene de inspirar y empoderar a otros, no de menospreciarlos. Su testimonio fue particularmente poderoso porque provenía de alguien que había estado en el lado abusivo de la ecuación. Muchos asistentes comentaron después que escuchar su perspectiva les había ayudado a entender mejor las motivaciones detrás del comportamiento tóxico, lo que paradójicamente les hacía más efectivos para confrontarlo. Mientras tanto, mi edificio se había convertido en un modelo de mejores prácticas en cultura laboral. Empresas de otros países enviaban delegaciones para estudiar nuestro código de conducta profesional y los mecanismos de implementación que habíamos desarrollado. El éxito del programa me llevó a expandir mi portafolio de propiedades. Adquirí 2 edificios adicionales en diferentes ciudades, implementando desde el inicio los mismos estándares de conducta profesional. También comencé a trabajar con desarrolladores inmobiliarios para incorporar estos principios en proyectos de construcción nuevos. La idea era crear espacios de trabajo que, por diseño y estructura, promovieran interacciones más positivas y colaborativas. Esto incluía desde aspectos físicos como áreas comunes bien diseñadas y espacios para relajación, hasta políticas operativas como programas de mediación y sistemas de retroalimentación anónima. Pero quizás el desarrollo más significativo ocurrió cuando decidí crear una fundación sin fines de lucro dedicada exclusivamente a combatir el acoso laboral. La Fundación Elena Martínez Vega para Ambientes Laborales Dignos se financiaba con un porcentaje de mis ingresos inmobiliarios y se enfocaba en 3 áreas principales: investigación, educación y apoyo directo a víctimas. El componente de investigación trabajaba con universidades para estudiar las causas profundas del comportamiento abusivo en el lugar de trabajo y desarrollar intervenciones basadas en evidencia. Descubrimos patrones interesantes. El abuso laboral tendía a ser más común en organizaciones con estructuras jerárquicas muy rígidas, en industrias altamente competitivas y en empresas que priorizaban resultados a corto plazo sobre sostenibilidad a largo plazo. El componente educativo desarrollaba materiales de capacitación y recursos en línea disponibles gratuitamente para cualquier organización.
Incluía desde videos de entrenamiento hasta herramientas de evaluación que las empresas podían usar para identificar problemas potenciales antes de que se convirtieran en crisis. El componente de apoyo directo era quizás el más gratificante personalmente. Ofrecíamos asesoría legal gratuita para empleados que enfrentaban situaciones de abuso, coaching profesional para ayudarles a desarrollar estrategias de afrontamiento e incluso asistencia financiera temporal para aquellos que necesitaban dejar trabajos tóxicos antes de asegurar alternativas. Uno de los casos más memorable que manejamos fue el de María, una contadora de 35 años que trabajaba para una firma de consultoría donde su supervisor la había estado acosando sistemáticamente durante más de 2 años. El patrón era similar al que yo había experimentado: humillaciones públicas, críticas desproporcionadas, asignación de tareas imposibles con plazos irreales. Pero en el caso de María, había un componente adicional de acoso sexual que hacía la situación aún más compleja y traumática. Su supervisor había comenzado a hacer comentarios inapropiados sobre su apariencia, a invadir su espacio personal durante reuniones, y a insinuar que su progreso profesional dependía de su flexibilidad para actividades fuera del horario laboral. María había documentado meticulosamente todos los incidentes, pero se sentía paralizada por el miedo a las represalias y por la preocupación de que no le creyeran. Su supervisor tenía una reputación sólida en la empresa y conexiones importantes en la industria. Trabajamos con María durante varios meses para desarrollar una estrategia integral. Primero, fortalecimos su documentación con testimonios de colegas que habían sido testigos de algunos comportamientos inapropiados. Luego, la conectamos con una abogada especializada en acoso laboral que evaluó la solidez de su caso. Simultáneamente, ayudamos a María a explorar opciones profesionales alternativas. A través de nuestra red de empresas comprometidas con culturas laborales positivas, logramos identificar varias oportunidades que se alineaban con su experiencia y aspiraciones profesionales. El desenlace fue satisfactorio, aunque complejo. María decidió presentar una denuncia formal tanto a recursos humanos de su empresa como a las autoridades laborales correspondientes. La investigación resultante no solo confirmó sus alegaciones, sino que reveló un patrón de comportamiento similar hacia otras empleadas. Su supervisor fue despedido, y la empresa implementó cambios significativos en sus políticas y procedimientos de prevención de acoso. María, mientras tanto, había aceptado una posición mejor remunerada en una de las empresas de nuestra red, donde posteriormente fue promovida a supervisora de equipo. Casos como el de María me recordaban constantemente por qué había decidido mantener mi identidad secreta durante esos 3 años. La experiencia de vivir sin poder aparente me había dado una perspectiva invaluable sobre las realidades que enfrentan millones de trabajadores todos los días. Sin embargo, también reconocía que mi situación había sido única en muchos aspectos. Yo tenía la seguridad financiera de saber que podía dejar el trabajo en cualquier momento sin consecuencias económicas devastadoras. Tenía educación, recursos y conexiones que la mayoría de las víctimas de abuso laboral no poseen. Esa conciencia me motivó a usar mis privilegios de manera más estratégica y sistemática. En lugar de simplemente ayudar a individuos caso por caso, comencé a trabajar en cambios estructurales más amplios que pudieran beneficiar a trabajadores en situaciones vulnerables. Una de las iniciativas más ambiciosas fue la creación de una red de edificios laborales éticos, una certificación que otorgábamos a propiedades comerciales que cumplían con estándares rigurosos de cultura laboral. La certificación requería auditorías anuales, evaluaciones de empleados y el cumplimiento de protocolos específicos de prevención y manejo de conflictos. Los inquilinos de edificios certificados tenían acceso a recursos adicionales como mediación gratuita, capacitación en liderazgo y programas de bienestar laboral. A su vez, los edificios certificados se volvieron más atractivos para empresas progresistas que valoraban la reputación asociada con ambientes laborales positivos. El programa creció más rápido de lo que habíamos anticipado. En menos de 3 años, teníamos más de 50 edificios certificados en 6 países diferentes. Empresas multinacionales comenzaron a incluir la certificación como un factor en sus decisiones de ubicación de oficinas. Pero el verdadero indicador de éxito no eran los números, sino las historias individuales. Recibíamos regularmente testimonios de empleados que reportaban mejoras significativas en sus experiencias laborales después de que sus edificios obtenían la certificación. Un testimonio particularmente conmovedor vino de un ingeniero llamado David, que trabajaba en uno de nuestros edificios certificados en Barcelona. Había estado lidiando con un supervisor abusivo durante meses,
pero había utilizado los recursos disponibles a través del programa para documentar la situación y buscar mediación. Por primera vez en mi carrera profesional, escribió David, sentí que tenía opciones reales cuando enfrenté a abuso laboral. No tuve que elegir entre aguantar el maltrato o perder mi trabajo. Había un sistema de apoyo que me tomó en serio y me ayudó a resolver la situación de manera constructiva. El supervisor de David, tras participar en el proceso de mediación y completar un programa de coaching intensivo, había logrado cambiar su estilo de liderazgo significativamente. 6 meses después, David reportaba una relación laboral completamente transformada. Historias como la de David me confirmaban que el enfoque sistémico era más efectivo que las intervenciones individuales. En lugar de esperar a que ocurrieran crisis como la que yo había experimentado con Ricardo, podíamos crear estructuras preventivas que abordaran problemas antes de que escalaran. Sin embargo, también reconocía que no todos los casos tendrían resoluciones tan positivas. Algunos individuos eran genuinamente resistentes al cambio, y algunas culturas organizacionales estaban tan disfuncionales que requerían intervenciones más drásticas. Esto me llevó a desarrollar un modelo de intervención escalonada que proporcionaba diferentes niveles de apoyo dependiendo de la severidad y la complejidad de cada situación. Para casos menos severos, ofrecíamos mediación y coaching. Para situaciones más complejas, proporcionábamos asesoría legal y apoyo psicológico. Para los casos más extremos, trabajábamos con autoridades regulatorias para investigaciones formales y acciones correctivas. El modelo resultó ser altamente efectivo, pero también requería recursos considerables. Decidí reinvertir prácticamente todas las ganancias de mis propiedades inmobiliarias en la expansión de estos programas. 5 años después del incidente original con Ricardo, había logrado crear algo que jamás imaginé cuando comencé como una simple asistente administrativa, un movimiento internacional para ambientes laborales más dignos y respetuosos. La fundación operaba en 12 países, había ayudado a más de 5.000 empleados individuales, y había trabajado con más de 1.000 empresas para mejorar sus culturas organizacionales. Los edificios certificados albergaban a más de 200.000 personas trabajadoras que tenían acceso a recursos y protecciones que la mayoría de sus pares no poseían. Pero quizás el logro más significativo era menos tangible. Habíamos contribuido a cambiar la conversación pública sobre lo que constituye un ambiente laboral aceptable. El abuso y la intimidación ya no se consideraban parte normal de la vida profesional en muchos círculos. Ricardo, por su parte, se había convertido en uno de nuestros advocates más efectivos. Después de completar su propio proceso de transformación, había comenzado a trabajar como coach ejecutivo especializado en ayudar a otros líderes a superar patrones de comportamiento tóxico. Elena me dio algo más valioso que el perdón, reflexionó durante una conferencia internacional sobre liderazgo ético donde ambos éramos presentadores principales. Me dio la oportunidad de convertir mi vergüenza en propósito, mis errores en enseñanzas para otros. Su trayectoria personal se había convertido en una poderosa demostración de que el cambio real era posible, incluso para personas que habían causado daño significativo. Pero también enfatizaba consistentemente que la responsabilidad del cambio recaía completamente en la persona abusiva, no en sus víctimas. Las víctimas de abuso laboral no tienen la obligación de perdonar, de educar o de proporcionar oportunidades de redención, decía frecuentemente en sus presentaciones. Esas son responsabilidades que debemos asumir nosotros como perpetradores, independientemente de si recibimos apoyo o no. Esta distinción era crucial para mí. No quería que nuestra historia se interpretara como una expectativa de que las víctimas debían ser magnánimas o proporcionar oportunidades de crecimiento a sus abusadores. Mi decisión de darle a Ricardo una segunda oportunidad había sido personal y específica a nuestras circunstancias particulares. Para muchas víctimas, la estrategia más saludable y apropiada podría ser el alejamiento completo de la persona abusiva. Para otros, la búsqueda de consecuencias legales máximas podría ser la respuesta correcta. No había un enfoque único que funcionara para todas las situaciones. Esto me llevó a desarrollar recursos específicos para ayudar a las víctimas a tomar decisiones informadas sobre cómo proceder en sus situaciones particulares. Incluía evaluaciones de riesgo, análisis de opciones legales, consideraciones de seguridad financiera y apoyo psicológico para procesar trauma y tomar decisiones desde un lugar de fortaleza en lugar de miedo. Mientras reflexiono sobre todo este viaje, desde aquella mañana cuando Ricardo me gritó frente a los clientes hasta convertirme en una defensora internacional de ambientes laborales dignos, me sorprende la complejidad y las ramificaciones impredecibles de nuestras decisiones.
Mi elección inicial de mantener mi identidad secreta había sido motivada principalmente por curiosidad y un deseo de autenticidad en las relaciones. No había anticipado que se convertiría en una experiencia transformadora que definiría el resto de mi carrera y mi propósito de vida. La confrontación con Ricardo había durado menos de una hora, pero las ondas expansivas de ese momento habían continuado creciendo durante años. Había afectado no solo nuestras vidas individuales, sino las vidas de miles de personas que habían participado en nuestros programas o trabajado en edificios certificados. Eso me enseñó algo fundamental sobre el poder y la responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear cambios significativos, pero también tenemos la responsabilidad de usar esa capacidad de manera constructiva y ética. El poder no es inherentemente bueno o malo. Ricardo había tenido poder como director de operaciones, pero lo había usado para humillar y controlar. Yo tenía poder como propietaria del edificio, pero había elegido usarlo para crear oportunidades y protecciones para otros. La diferencia no estaba en la cantidad de poder que poseíamos, sino en cómo elegíamos ejercerlo y hacia qué fines lo dirigíamos. Esta comprensión se volvió central en todos los programas educativos que desarrollamos. Enseñábamos que el liderazgo ético no se trataba de eliminar las diferencias de poder, sino de usar el poder de manera responsable y para el beneficio mutuo. También enfatizábamos que todos, independientemente de su posición en la jerarquía organizacional, tenían algún tipo de poder, el poder de la información, de las relaciones, de la experiencia, de la influencia moral. La clave era reconocer y usar ese poder de manera constructiva. A medida que nuestro trabajo ganaba reconocimiento internacional, comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias, universidades y foros gubernamentales. Cada presentación era una oportunidad de compartir no solo nuestra historia específica, sino las lecciones más amplias sobre dignidad humana, responsabilidad corporativa y transformación social. Una de las presentaciones más impactantes fue en las Naciones Unidas, durante una conferencia sobre derechos laborales y desarrollo sostenible. Compartí el escenario con líderes gubernamentales, activistas de derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales. Mi mensaje central fue que la dignidad en el lugar de trabajo no era un lujo o un ideal aspiracional, sino un derecho humano fundamental que afectaba todos los aspectos del desarrollo social y económico. Los ambientes laborales tóxicos no solo dañaban a individuos, sino que reducían la productividad, aumentaban los costos de salud pública y perpetuaban ciclos de trauma que se extendían a familias y comunidades. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Representantes de varios países expresaron interés en adaptar nuestros modelos de certificación para sus contextos nacionales. La Organización Internacional del Trabajo invitó a nuestra fundación a participar en el desarrollo de nuevos estándares globales para la prevención del acoso laboral. Estos desarrollos me llenaron de optimismo, pero también de una sensación de responsabilidad aún mayor. Lo que había comenzado como una confrontación personal se había convertido en un movimiento con implicaciones globales. Con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. Tuvimos que desarrollar sistemas más sofisticados para mantener la calidad y consistencia de nuestros programas a medida que se expandían internacionalmente. También tuvimos que navegar diferencias culturales y legales significativas entre países. Lo que funcionaba en España no necesariamente se traducía directamente a contextos en Asia, África o América Latina. Tuvimos que desarrollar flexibilidad y sensibilidad cultural mientras manteníamos los principios fundamentales de dignidad y respeto. Este proceso me enseñó lecciones valiosas sobre liderazgo global y colaboración intercultural. Aprendí que la imposición de soluciones desarrolladas en un contexto específico raramente funcionaba en otros entornos. En lugar de eso, era más efectivo compartir principios y herramientas que las comunidades locales pudieran adaptar según sus necesidades y circunstancias específicas. También me di cuenta de que mi propia experiencia, aunque transformadora, representaba solo una perspectiva entre muchas. Para que el movimiento fuera verdaderamente efectivo, necesitaba incorporar voces y experiencias diversas, especialmente de personas que habían enfrentado formas de discriminación y abuso que yo nunca había experimentado. Esto me llevó a reestructurar el liderazgo de la Fundación, creando un consejo directivo internacional que incluía representantes de diferentes culturas, industrias y experiencias de vida. También establecimos fondos específicos para apoyar iniciativas lideradas por comunidades locales en lugar de imponer programas desarrollados centralmente. El proceso de democratizar el liderazgo de la organización fue desafiante pero enormemente enriquecedor.
Me obligó a confrontar mis propios sesgos y limitaciones, y me ayudó a desarrollar habilidades de liderazgo más colaborativas e inclusivas. Una de las lecciones más importantes fue que el liderazgo efectivo a veces requiere ceder control y crear espacio para que otros lideren. Mi experiencia personal había sido el catalizador para el movimiento, pero para que creciera y prosperara, necesitaba evolucionar más allá de mi historia individual. 10 años después de la confrontación original, la fundación había alcanzado un nivel de impacto que superaba mis sueños más ambiciosos. Habíamos trabajado con más de 10.000 empresas, ayudado a más de 50.000 empleados individuales y certificado más de 500 edificios en 30 países. Pero los números, aunque impresionantes, no capturaban completamente el significado del trabajo. Lo que realmente importaba eran las transformaciones individuales, las personas que habían encontrado valor y dignidad en sus trabajos, los líderes que habían desarrollado habilidades más humanas y efectivas, las organizaciones que habían creado culturas más positivas y productivas. Ricardo continuaba siendo una parte importante de la historia, aunque su papel había evolucionado significativamente. Se había convertido en un líder reconocido en el campo de la transformación de liderazgo, con su propio programa de coaching y una reputación sólida como alguien que podía ayudar a otros líderes a superar comportamientos tóxicos. Nuestra relación personal había encontrado un equilibrio único. No éramos amigos en el sentido tradicional, pero habíamos desarrollado un respeto mutuo basado en crecimiento compartido y propósito común. Él entendía que mi perdón había sido un regalo, no un derecho, y yo reconocía que su transformación había sido genuina y sostenida. Ocasionalmente colaborábamos en proyectos específicos, especialmente aquellos que involucraban casos complejos donde la perspectiva de alguien que había sido abusivo podía proporcionar insights valiosos. Pero también manteníamos límites claros y profesionales que respetaban la historia de nuestra relación. Si hay algo que quiero que recuerdes de toda esta historia, es esto: el cambio real es posible, pero requiere valor, persistencia y, a menudo, la voluntad de confrontar situaciones incómodas o arriesgadas. Mi decisión de mantener mi identidad secreta durante 3 años no fue fácil. Había días cuando quería revelar todo y terminar con las humillaciones inmediatamente. Había noches cuando me preguntaba si estaba siendo masoquista o si realmente había algún valor en la experiencia que estaba viviendo. Pero esa experiencia me dio algo invaluable, una comprensión auténtica de lo que significa ser vulnerable en un ambiente laboral tóxico, y la credibilidad para hablar sobre esas experiencias de manera que resonara con millones de personas que habían vivido situaciones similares. También me enseñó que el poder real no viene de la posición o la riqueza, sino de la capacidad de crear valor para otros, de resolver problemas genuinos, y de usar nuestros recursos y habilidades para hacer una diferencia positiva en el mundo. La confrontación con Ricardo había durado menos de 1 hora, pero las lecciones de esa experiencia habían informado más de 1 década de trabajo significativo. Había aprendido que los momentos más desafiantes de nuestras vidas a menudo contienen las semillas de nuestro mayor crecimiento y contribución. Si estás enfrentando una situación similar en tu propio trabajo o vida, quiero que sepas que tienes más poder y opciones de las que podrías darse cuenta. Puede que no seas dueña del edificio como yo lo era, pero tienes recursos, habilidades y opciones que pueden no ser inmediatamente obvias. Documenta todo. Busca apoyo. Explora alternativas. Y recuerda que mereces ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de tu posición aparente en cualquier jerarquía. El mundo necesita más personas dispuestas a confrontar la injusticia, a defender la dignidad humana, y a usar sus experiencias difíciles como catalizadores para crear cambios positivos más amplios. Mi historia comenzó con una humillación pública, pero se convirtió en una plataforma para transformación social. Tu historia puede seguir un camino completamente diferente, pero puede ser igualmente poderosa si eliges usar tus experiencias de manera constructiva. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, te agradezco por acompañarme en este viaje. Espero que encuentres algo de valor en mi experiencia, y que te inspire a crear tu propio impacto positivo, cualquiera que sea tu situación actual. Recuerda suscribirte al canal si esta historia te ha resonado, y compártela con alguien que pueda beneficiarse de escucharla. Todos merecemos ambientes laborales donde podamos prosperar, crecer, y contribuir nuestro mejor trabajo sin temor a humillación o abuso. Juntos, podemos crear un mundo laboral más digno y respetuoso para todos. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo video.